¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Me dirijo ahora en este video a quienes votaron por el señor Castillo en las elecciones del 2021, en primera o en segunda vuelta. Lo hicieron en su legítimo derecho de elegir a los que consideraban eran quienes debían estar. Creo que se equivocaron. Obviamente yo no voté por Castillo ni por su fórmula presidencial, pero en democracia los votos son los votos y hay que aceptarlos. Ya he mencionado en otro video abundantemente las razones por las cuales el señor Castillo llegó a ser presidente. No tanto por sus méritos, ni por su preparación, por sus propuestas, sino principalmente porque se dividieron los otros candidatos y ante el fuerte antivoto de la candidata Fujimori, terminó sacándose la lotería en el sentido político, pues a confesión de parte, ni él, el señor Castillo, ni el presidente de su partido o del partido que lo llevó a la candidatura, el señor Cerrón de Perú Libre, tenían el pensamiento, la expectativa de que iban a ganar. Pensaban que iban a obtener algunos curules en el Parlamento, pero ganar la presidencia fue un tema que ni ellos mismos esperaban. Pero este video tiene que ver con lo siguiente. Escucho al presidente de México decir el gobierno de la señora Boluarte es espurio, uh, entre otras falsedades, ¿no? Escucho al presidente Petro decir no, no, la señora Boluarte no es la legítima presidenta, es el señor Castillo quien deben reponerlo. Bueno, en realidad, como digo, este video está dirigido a quienes votaron por el señor Castillo en primera o en segunda vuelta. No sé si se han dado cuenta, pero si no, este es un buen momento para reflexionar. Cuando uno va a votar en la elección general, donde vota por el Poder Ejecutivo, por el nuevo gobierno y por el Parlamento, en el voto por el Poder Ejecutivo, uno no vota solo por quien está candidateando a la presidencia, vota por una fórmula presidencial. Es decir, vota por quien va a la presidencia, quien va a la primera vicepresidencia y quien va a la segunda vicepresidencia. Es decir, vota por ese colegiado. Eso es lo que dice la Constitución y no sé si lo sabían. Pero si ustedes votaron por el señor Castillo, también votaron por la señora Boluarte. ¿Por qué? En la fórmula presidencial que presentó el Partido Perú Libre, el candidato a la presidencia era el señor Pedro Castillo, la candidata a la primera vicepresidencia era la señora Boluarte, Dina Boluarte, al presidente de la República, y el candidato a la segunda vicepresidencia estaba en blanco porque inicialmente era el señor Vladimir Cerrón, pero el propio Jurado Nacional de Elecciones lo sacó de la carrera electoral porque tenía una sentencia firme y eso le impedía postular. Entonces la fórmula presidencial, conformada normalmente por 3 personas, en el caso de Perú Libre estuvo conformado por 2 personas, el señor Castillo y la señora Boluarte. Y repito, si usted votó por el señor Castillo, marcó el lapicito que era el símbolo de Perú Libre, usted votó también por la señora Boluarte. ¿No le gusta el tema? Bueno, así fue. Así es. Y así debe ser, porque así lo dice la Constitución, y si no lo sabía, bueno, no, vuelva a hacer uso de su voto, si no le gusta quien va a ser vicepresidente, no vote por esa lista, ¿no? Tiene derecho. Pero si usted vota por esa lista, vota por la lista, no solo por el candidato a la presidencia. ¿Por qué ocurre esto, estimados amigos? En todos los países, si ocurre un problema con quien ejerce la presidencia porque fallece, o porque es vacado, o porque es destituido, en este caso el señor Castillo hizo un golpe de Estado, fue destituido porque infringió la Constitución y aplicando el artículo de la Constitución que infringió, ¿no? Al hacer un golpe de Estado, el Congreso lo destituyó. Y además tiene temas penales y constitucionales que, digamos, afrontar en los próximos años. Pero la presidencia queda vacante, la sucesión presidencial está señalada claramente en la Constitución. Establece que quien asume la presidencia es o el caso es la señora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque era en el momento de la destitución de Castillo la primera vicepresidenta de la República, elegida en el mismo día y en la misma fórmula y con la misma votación que tuvo el señor Castillo. Así que su posición no es ilegítima, como dicen algunos aquí y allá.
totalmente legítima. Es más, la Constitución señala claramente que quien ejerce la vicepresidencia asume digamos, la tarea presidencial no como encargado de la presidencia, no con todas las facultades de presidencia constitucional, y cumple y termina el periodo para el que fue elegida la fórmula con el candidato que ya en este caso Castillo ya no es. Entonces, legítimamente, constitucionalmente, la señora Boluarte le correspondía ser presidente de la República y completar el mandato hasta el 2026. Otro asunto es que por razones políticas, por presión y por circunstancias excepcionales, la señora Boluarte, la que yo concuerdo, debería no terminar ese largo periodo porque en este momento el país está todavía en una seria crisis política. Si queremos alentar inversiones, si queremos reconstruir el país, si queremos restituir las inversiones para poder crecer y generar empleo, si queremos menos inseguridad y queremos mejor educación y salud, tiene que venir un nuevo gobierno, porque claramente este gobierno no está en condiciones de hacerlo. Pero su base constitucional y su legalidad está muy clara. Así que quienes hoy dicen que la señora, no la conocen a la señora Boluarte porque el presidente Castillo, están diciendo una falsedad, están hablando de algo que no es legal y están llevando a confusión a la población. La señora Boluarte reemplazó a un presidente, fue destituido, y bien destituido porque hizo un golpe de Estado, ¿no? Desconoció la Constitución, que es su principal obligación, y ahora está ejerciendo la presidencia de la República. No es el caso de Sagasti, que fue un presidente del Congreso que estaba encargado del despacho presidencial durante el periodo hasta que haya nuevas elecciones. No es el caso de Paniagua cuando cayó Fujimori, que también tuvo ese proceso de transición. La señora Boluarte no es una encargada de la presidencia, es presidente constitucional en ejercicio y con todas las facultades constitucionales y legales. Yo no voté por el señor Castillo ni por la señora Boluarte, pero esa es la realidad. Así que yo diría a aquellos que se encienden y lanzan discursos inflamados para la tribuna o para las redes, aterricen un poco, lean la Constitución, reflexionen sobre su voto. Si no les gusta quien estaba en la fórmula de vicepresidente o vicepresidenta, pues no voten por la fórmula. Pero si votaron por la fórmula, acepten, son las reglas de juego. Gracias.